Con respecto a Cristo como el pan de vida, hay un padre antiguo de la iglesia llamado Pedro Crisólogo que decía sobre Cristo esto, que Cristo mismo es el pan que, sembrado en la Virgen María, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia y llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento espiritual, que es el mismo. Lo vuelvo a decir, Cristo mismo es el pan de vida, que sembrado en la Virgen María, florecido en la carne, o sea, su encarnación, su nacimiento, amasado en la pasión de Cristo, cocido en el horno del sepulcro, reservado, guardado para la iglesia o en la iglesia, ahora es llevado a los altares para ser dado cada día a los fieles, a los creyentes como alimento celestial. Todo el proceso, todo el camino de Jesús hasta llegar a ser pan de vida en nuestra mesa, en nuestro altar. Y Jesús mismo lo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y en estas palabras de Jesús es donde nuestra alma encuentra entonces una mesa bien preparada, una mesa para el alma, una mesa donde el alma es saciada de hambre, porque sabe con certeza que quien dijo esto no puede mentir. Además, el alma se alimenta de este pan de la palabra de Dios, el pan de la palabra, y se aferra a esta palabra. Confía el alma en esta palabra, porque esta palabra es la vida misma, que le da fuerza al alma en esta vida terrenal. Y también el pan del sacramento del altar. Cuerpo y sangre de Cristo dados por Él para ser nuestro alimento celestial. Como Él mismo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Esto es algo maravilloso. Lo que Cristo dice es que si creemos en Él, si confiamos en Él, entonces la muerte no puede ya dañarnos. Sí, la muerte ya no es muerte. El mismo Señor dice esta verdad en otro pasaje. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8:51. ¿Pero a qué muerte se refiere que no experimentaremos? La muerte eterna, la segunda muerte, como llama Apocalipsis, el infierno. Esa muerte no experimentaremos, gracias a Jesús. Así que miren lo importante que es comer y beber de la palabra de Cristo, en la fe verdadera, palabra del Evangelio, del perdón. Y eso significa que entonces la muerte física para el cristiano, que ha sido nutrido por este pan de vida de la palabra y sacramento de Jesús, la muerte entonces es solo una transición a la verdadera vida. Sí, una puerta a la vida eterna. Jesús mismo lo dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, de muerte espiritual a vida espiritual. Gracias al alimento del pan de vida que es Él. Por lo tanto, quiere decir que nuestra vida como cristianos es una vida bienaventurada y gozosa. No porque experimentemos a cada rato chistes, alegría y felicidad pasajera, sino una vida en el gozo y en la paz que da el Señor que te ha perdonado. Así que gracias a la fe en Cristo, podemos decir, Cristo es nuestro pan de vida, en todo momento. Creemos en Él como nuestro Señor, Salvador y Redentor. Y en este capítulo de Juan, capítulo 6, específicamente, nuestro Señor habla de sí mismo como alimento espiritual para nosotros.
Él se da a sí mismo como alimento espiritual para nosotros. Así que este comer y beber de Cristo es la fe. La fe. El creer en Él es alimentarse y nutrirse de Él. Pero también habla de otro tipo de comer y beber. No solamente el comer y beber de la fe, sino un poco más adelante del comer y beber de otro tipo, el comer y beber sacramental. Lo cual también requiere e implica fe. El comer y beber de su cuerpo y sangre. El Señor es tan literal, ¿no? Él dice, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es así. Pero hay que aclarar, no es este tipo de comer y beber como si fuera un canibalismo. El participar de la Santa Cena no es canibalismo. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero hay algo inexplicable, milagroso, más allá de lo físico. Su cuerpo verdadero con el pan, su sangre verdadera con el vino. Cuando pensamos en esto, recuerden lo que Él dijo, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces Él está indicando claramente el momento de la crucifixión. En una Biblia antigua encontré una ilustración donde está Cristo y Él parece como el viñedo que es exprimido, y de ser exprimido sale su sangre y salen chorros que bañan a los creyentes con perdón, vida y salvación. Es una imagen un poco fuerte, pero que ilustra dónde fue derramada esa sangre, cuándo, en qué momento y por quién. Por ti. No es apenas una simple transfusión de sangre, es una sangre derramada en la cruz del Calvario, que ciertamente donó su vida por nosotros. Y en verdad todo el Nuevo Testamento tiene que ver con esto, con esta cena espiritual, y especialmente como lo habla San Juan aquí en Juan 6. Pero podemos aprovechar la oportunidad para hablar algo más sobre la Santa Cena, sobre el sacramento del altar. El sacramento del altar es el Nuevo Testamento. Él lo dice, tomad, comed, bebed de ella todos, esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, que lo viejo ha pasado, el Antiguo Testamento ha pasado, ha venido lo nuevo, el nuevo pacto de Dios con nosotros, el pacto de gracia. Ya no es el pacto de ley donde Dios exige guarden los mandamientos y entonces entrarán al cielo. Aquí el mismo Señor cumple los mandamientos por nosotros, sufre el castigo en nuestro lugar por no guardar los mandamientos, dando su vida. O sea que es un pacto donde nos libera de toda condición y carga. Él es tanto el Cordero del sacrificio como el sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo como cordero en sacrificio en el altar. Es el sacerdote que se entrega a sí mismo en el altar y el cordero que es sacrificado en el altar de la cruz. Es algo impresionante. Y los autores del Nuevo Testamento bíblicos, ¿no? Los evangelistas, los apóstoles, que vieron el pan de vida, lo palparon con sus manos, comieron con él en la última cena, son autoridad canónica, porque ellos de primera mano vieron al pan de vida y escucharon sus palabras. Por tal razón, en la lectura como sigue, después de decir estas palabras, mucha gente se escandalizó de Jesús y dejaron de seguirle. Y el Señor le pregunta a los 12, ¿acaso ustedes también quieren irse? Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Así que, por medio del sacramento del altar, participamos de este nuevo pacto del Señor, que nos confirma en el perdón, nos fortalece en la fe y nos da la seguridad de que este cuerpo y sangre de Cristo dados en la cruz nos ha rescatado del pecado, de la muerte, del diablo, del infierno y de toda miseria. Y esto hace que a partir de la fe
en la palabra de Dios y los sacramentos, el cristiano ame a su prójimo así como Cristo lo amó. Ayuda a su hermano semejantemente como Cristo nos ayudó y nos auxilió. Entonces, de corazón prestamos, damos auxilio, ayudamos, hacemos las cosas por nuestro vecino como quisiéramos que nuestro vecino hiciera por nosotros. En el día de ayer, porque viste que en la ciudad a veces no conocemos ni a nuestros propios vecinos. 2 casas de por medio, vuelvo del mercado y mi vecino estaba con la llave trabada en su puerta y no podía sacar su llave porque había atendido el celular y en forma distraída cerró y quedó trabada la llave. Y uno, como aunque es un vecino, es un medio desconocido, podría haber pasado de largo. Pero bueno, paré y le pregunté, no solamente por ser buen vecino, sino como cristiano. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda? Sí, necesito un destornillador para poder sacar la llave. Tenía al nene en brazos, así que volví a la casa, busqué el destornillador, se lo presté. Pudo sacar la llave. Todavía no pudo abrir la puerta, pero por lo menos la llave ya la sacó. Y estas cosas es Cristo en nuestra vida. Es Él a través de ustedes, dándose a ustedes ahora como pan y alimento para otros, en su carencia, en su necesidad. Miren qué importante el trabajo diario, porque ahí tenemos las grandes oportunidades que nos da Dios y Dios a través de nosotros de servir con amor a aquellos que lo necesitan, como cosas tan triviales como prestar un destornillador. Para Dios esas cosas son grandes, son importantes. Entonces, esa es la vida del cristiano, inspirados por la palabra de Dios y los sacramentos, una vida amable para con los demás. El cristiano ni siquiera tiene en alta estima las pompas y las glorias de este mundo, porque sabe que son pasajeras. El cristiano acepta a todos tal como son, porque Cristo nos aceptó a todos tal como somos, como pecadores. El cristiano incluso se esfuerza por no hablar mal de nadie, aunque a veces sí es cierto que nos cuesta. El cristiano trata de interpretar las cosas en el mejor de los sentidos, ¿sí? Incluso cuando las cosas no están yendo bien. Cuando nuestros vecinos, por ejemplo, carecen de fe o del amor de Jesús o de esperanza, el cristiano incluso ora por ellos. O se lamenta de todo corazón cuando les va mal. No se alegra porque le vaya mal al vecino. Al contrario, lo pone en oración. En resumen, la vida del cristiano es buena y santa porque la raíz de esta vida es Cristo. Y el alimento de esta vida es Cristo, el pan de la vida. Así que, por esa razón, tanto la palabra de Dios como los sacramentos nos orientan a una nueva vida. No solamente para recibir el cuerpo y la sangre del Señor que nos perdona, sino para vivir en perdón y en amor. Así que, en resumen, para ir terminando, podríamos decir, hay 2 formas de entender lo que significa comer y beber de Cristo. La primera es una manera espiritual, en la cual Cristo habla en las palabras de Juan 6. O sea, esta manera de comer es mediante el Espíritu Santo y la fe en la predicación y la meditación en el Evangelio. Y la segunda manera de comer y beber de Cristo es el comer y beber sacramental. ¿Qué quiero decir con esto? Con la boca. En donde, como sabemos, la Santa Cena no es perjudicial para la salud. Al contrario, es saludable. Miren lo que dice San Pablo incluso para comer y beber de la Santa Cena de forma saludable. Él dice este consejo a los Corintios, 1 Corintios 10, 16 y después en 1 Corintios 11, 27 al 31. Palabras que debemos recordar siempre antes de comulgar. Y dice así: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? O sea, ¿acaso no es la comunión, la participación con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? O sea, ¿acaso no es la participación con el cuerpo de Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? Sí.
Y fíjense que tenemos los 4 elementos. Él dice, la sangre, perdón, la copa de bendición, se refiere al contenido, al vino. ¿Acaso no es la sangre de Cristo? Entonces, por eso enseñamos así. Junto con el vino, la sangre. Y después dice, el pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Junto con el pan, el verdadero cuerpo de Cristo. Eso es muy importante, porque esta manera de entender bíblica, no es luterana, es bíblica luterana. En la Iglesia Católica se enseña diferente. Dicen que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes, pero ya no el pan y el vino. Lo que se llama la transubstanciación. O sea, el pan y el vino consagrados se transforman. ¿Sí? Eso no enseñamos nosotros, ni la Biblia. Otros grupos evangélicos van al otro extremo. No hay cuerpo y sangre de Cristo reales con el pan y el vino. Es solamente pancito y juguito. Yo quisiera que me respondieran en la pregunta de San Pablo, ¿no? Cuando dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Ellos responderían, no. Y Pablo diría, sí. Y esto es bueno recordar nuestra enseñanza cristiana, bíblica, luterana. Y también dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, y está escrito en forma de pregunta en la Biblia para pensar justamente en la respuesta. Y no es la respuesta, no hay nada, es sí, está Cristo, el pan de vida. Porque cuando el alma está angustiada, cuando la fe necesita ser consolada frente a la muerte, Cristo te indica dónde encontrarlo, y a dónde encontrar paz y seguridad. En la Santa Cena, en sus palabras de Evangelio. Miren la exhortación de Pablo también, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente, o sea, sin confiar en el Señor, su promesa, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Otra vez los 4 elementos, ¿no? Pan, vino, cuerpo y sangre, juntos. Por tanto, para zafar de esto, ¿no? Y no comer para condenación, dice, pruébese cada uno a sí mismo, o sea, examínese uno cómo está en la fe, y coma así del pan y beba de la copa. Palabras entre paréntesis, siempre habla de una copa, que es compartida. A buen entendedor, pocas palabras. El Nuevo Testamento siempre habla de una copa que se comparte, no de copitas, pero bueno. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ahí te explica qué es comer indignamente, sin discernir que está el cuerpo y la sangre del Señor ahí, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, y miren lo que pasaba en Corinto, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, están muertos en los laureles. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Estas palabras no nos deben causar terror, nos deben causar simplemente una reflexión profunda y seria de por qué razón existe la comunión cerrada en la iglesia también, en la iglesia luterana. Porque debemos explicar y enseñar estas cosas a las personas que desean acercarse al sacramento del altar, para que por culpa nuestra, por no enseñarles, coman y beban para condenación. Esa no es la intención del Señor, es que comamos y bebamos para bendición. ¿Sí? Porque como decimos de vuelta, la Santa Cena no hace mal a la salud, al contrario, es santa y es una cena bendecida que el Señor prepara. Baste aquí por hoy nuestra enseñanza sobre la Santa Cena, pero que hemos repasado cosas fundamentales y muy importantes para nuestra fe. Que el Señor nos dé su gracia, su Espíritu Santo, para que cuando comulgamos recordamos sus santas palabras que Él dijo, ¿no? Que este cuerpo y sangre fueron dados y derramados por ti para el perdón de los pecados. A lo cual el Catecismo agrega, ¿no? Que donde hay perdón de pecados, hay vida y hay salvación. Que así sea. Amén.